El sábado pasado fue noticia internacional. Un grupo armado asesinó a tiros en México a Eliseo Delgado Sánchez, alcalde electo de un municipio de Michoacán. El dirigente político estaba en un restaurante cuando fue sorprendido por los sicarios. Integraba el mismo partido del presidente electo Andrés Manuel López Obrador. El diario The New York Times publicó datos alarmantes sobre los casi 12 años de guerra contra las drogas en México. En ese lapso ocurrieron más de 125.000 muertes, 30.000 desaparecidos y más de 250.000 desplazamientos forzados. El año pasado fue el más violento en la historia contemporánea de México. En promedio fueron asesinadas 70 personas cada día. La violencia política y narco en México no es novedad, tristemente. Los cuerpos desmembrados, colgando de puentes, se volvieron tan recurrentes que hasta se pierden en la información internacional que nos llega en el otro extremo del continente. Queda muy lejos. Aquella realidad mexicana tiene sí un repentino punto de interés para nosotros, los argentinos. Desde el año 2006, cuando gobernaba el presidente Felipe Calderón, las Fuerzas Armadas entraron en el territorio para colaborar en la seguridad interior. Militares en las calles, como último recurso para detener la bestial ola de muerte y atentados. 12 años después, no solo está probado que el experimento fue un fracaso, sino que también acarreó efectos colaterales de los que poco se habla. Según un informe publicado por la ONG WOLA, es una sigla que significa Washington Office en Latinoamérica, entre enero de 2012 y agosto de 2016, unos 4 años y medio, se registraron 5.541 quejas por violaciones de derechos humanos en la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México, pero solamente llegaron a juicios penales en juzgados federales 357 casos y hubo solamente 29 sentencias. Va de nuevo, porque por ahí con los números es difícil. Más de 5.500 denuncias para menos de 30 sentencias finales por atropellos a los derechos humanos. Entre los delitos bajo investigación y siendo juzgados hay casos de homicidio, desaparición forzada, tortura, violación, agresión, falsedad en declaraciones judiciales, abuso de autoridad, posesión de narcóticos y delincuencia organizada. Claro, todo esto es en México. No se podría trasladar el ejemplo como un molde a la Argentina a pesar de la iniciativa del presidente de la Nación, Mauricio Macri, en el arranque de esta semana. Aquella realidad que nos llega de esta manera y que nos azota, nos golpea y nos deja una prueba de lo que podría llegar a ocurrir, nos enciende una alerta amarilla. De eso estamos hablando. Hablar de lo que ocurrió en Argentina en los años 70, de aquel decreto que hablaba de aniquilar la subversión, posiblemente sea tachado de un argumento que atrasa en el tiempo, que no se aplica hoy, porque el contexto ciertamente es muy diferente. Lo que sí es parte de nuestro contexto internacional es, en los términos en que lo ha presentado el presidente Mauricio Macri, esta lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. ¿Qué dijo el presidente ayer? Es importante que las Fuerzas Armadas puedan colaborar en la seguridad interior. Encendió la mecha de las especulaciones. ¿Significa ir hacia el modelo mexicano? ¿O el brasileño que tampoco ha exhibido resultados exitosos? ¿O será un diseño específico hecho a la medida de Argentina? Las preguntas podrían seguir hasta el infinito, pero aún así
quiero permitirme una más. Hay que considerar que fracasaron las fuerzas de seguridad, las policías federal y provinciales, más la gendarmería. En tal caso, ¿de quién fue ese fracaso? ¿No sería oportuno y honesto asumir las responsabilidades políticas por los resultados precarios de la seguridad interior? Y una última pregunta. ¿Es oportuno introducir este debate en la sociedad cuando todas las encuestas, aún las publicadas por los medios de comunicación alineados con el gobierno nacional, como Clarín, coinciden en que la preocupación central es la economía? Si la respuesta fuera que no es oportuno, que las soluciones van por otro lado, que introducir a las Fuerzas Armadas en la seguridad interior tiene más olor a estrategia política para recuperar la iniciativa frente al malestar social por la crisis económica brutal, si todo esto fuera así, estamos ante una decisión peligrosa. Peligrosa y de resultados impredecibles. Si no, preguntarles a los mexicanos. Jaque mate.